bienvenidas al primer episodio de la tercera temporada del podcast Habla Dios, tu sierva escucha. Estamos muy emocionadas y a lo largo de las temporadas hemos hablado temas muy fuertes, yo creo muy necesarios. Por ahí estuvimos haciendo encuesta de qué tema querían que platicáramos y salió el tema de los límites. Y creo que a veces como cristianas, como creyentes, este tema nos cuesta mucho trabajo. Siento que a veces la gente puede incluso llegar a abusar de nuestros límites o atropellar nuestros límites simplemente por lo que creemos. Entonces hoy vamos a desenmarañar un poquito qué son o qué onda con esto de los límites y cómo aplicarlos correctamente. Entonces, lo primero creo que es lo más importante de hablar en cuanto a los límites es que delimitan cuál es mi responsabilidad, dónde empieza y dónde termina mi responsabilidad. Okay. Porque pues no podemos llegar a poner límites en la vida de otras personas, ¿no? O sea, sí. ahorita vamos a desenmarañarlo. Es como la reja de una propiedad, de una casa, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que es como muy común justo ver que todas las casas, creo que es más común un poquito antes que ahora que antes. Porque ya vemos como justo donde empieza una cosa y no termina la otra, delimitado por rejas, por una pared de ladrillo, por una cerca, no sé, ¿no? O sea, como que sabes perfectamente dónde termina una cosa y otra por esos límites precisamente, ¿no? Y creo que esa es una forma en la que hemos, por ejemplo, podido marcar y reconocer muy bien en ciertos espacios físicos. O sea, también sabemos cuál es el espacio de los cajones para embarazadas, ¿no? En un estacionamiento. Sabemos cuáles son los lugares donde te puedes orillar, pero no te puedes detener. Uh-huh. Sabes cuál es el límite de velocidad cuando vas en la carretera, porque hay un anuncio que lo dice. O sea, hay como muchas señales o cosas físicas con los cuales podemos delimitar ciertos límites. Uh-huh. El problema, siento, es que muchas veces en la vida, en el trato humano con humano, uh-huh, no hay esas señales físicas. Uh-huh. No es como que yo pueda tener un letrero aquí pegado de decir, ojo, no hagan chistes sobre mi peso porque eso me afecta, ¿no? Ahí ya no pase, ¿no? Me pegó, hermana, esa me pegó. Pero pues, o sea, que como seres humanos es más difícil leer los límites de la otra persona e incluso saber cuáles son tus propios límites y respetar los propios límites, ¿no? Y es por eso que pienso que muchas veces llegamos a caer en cierto tipo de problemas que tendrían su solución en simplemente respetar o poner límites previos, ¿no? Igual como matrimonios, por ejemplo, matrimonios cristianos, creo que a veces se pierde un poquito esa línea, ¿no? Entre que somos una sola carne y dónde empiezo yo, dónde termino yo, dónde empiezan y acaban mis responsabilidades y mis obligaciones. Y a veces llegamos como a perdernos en esa línea de que es que somos una sola carne, pero pues ¿dónde conviene poner estos límites saludablemente? Y no solo ponerlos, porque a veces suele pasar que los ponemos ya enojadas, ¿no? O sea, que ya cuando pongo un límite, ya no solo con mi esposo, ¿no? En la vida en general, a mi jefe o a mi mamá o a mis amigos, o cuando pongo ya un límite, suelo ponerlo enojada. Entonces, uh-huh, ahorita vamos a ver pues un poquito cómo es que se ponen estos límites, cuándo y qué conllevan estos límites, ¿no? Ok. ¿Alguna vez has tenido que poner límites? ¿Alguna vez pusiste límites enojada? Sí, enojada sí. Creo que alguna vez les llegué a contar en un episodio de un chico que era amigo de mi hermano y me picaba muchísimo las costillas. Y a mí me molesta mucho que me toquen las costillas. Y entonces me acuerdo que se lo dije muchas veces como amistosamente, ¿no? Como de, por favor, no me gusta. Pero ni siquiera era de que me llevara así con el chico ni nada, ¿no? Pero de repente hubo un momento en donde ya me colmó el plato, llegó igual, me empezó a picar las costillas y estábamos, yo me acuerdo, en un Costco y así enfrente de toda la gente le grité, ¡ya déjame en paz! ¿No? Y exploté. Y yo, bueno, esto es una referencia de viejitos, pero si alguna vez vieron a Katy Kaboom así, ¿no? Exploté. ¿No la entendiste, verdad? No. Bueno, está bien. Sí, entonces, ay, me dolieron las rodillas de hacer ese chiste, hermana. Pero bueno, el chiste es que es una chica que era así toda linda y cuando se enojaba se volvió un monstruo, ¿no? Ah, ok. Entonces, en una caricatura. Pues sí, justamente me tocó poner alguna vez ya límites enojadas, 100 veces recuerdo, ¿no? Con mi mamá, tal vez, con mi esposo, seguramente ya también me ha tocado, ¿no? Entonces, justo hay algo que creo que es bien importante que entendamos, que los límites son bíblicos. Y eso es algo bien bonito, eso es algo bien hermoso. Que Dios obviamente, bueno, a ver, déjenme explicar mi idea. Ahorita decías de los límites de velocidad, ¿no? Estos límites son ejercidos por una autoridad.
¿no? Okay. O sea, una autoridad de tránsito. Sí. La mayor autoridad obviamente es Dios. Entonces Dios en su palabra nos muestra todos estos límites y la palabra está llena de límites en amor y obviamente con consecuencias también. Pero lo primero que me encantaría que entendamos todos es que los límites son bíblicos. Ok. Sí, no, y desde el principio lo vemos. O sea, en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, bla, 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 hubo un límite de hasta dónde se podía. O sea, Dios les dijo, de todo árbol, de todo fruto pueden comer, menos de este. O sea, marcó un límite. Desde ahí se vio pues podría decir tal vez el primer límite en la historia, ¿no? Pero obviamente es naturaleza del enemigo querer romper esos límites, ¿no? Justo. Y quererlo romper a través de engaños, que fue justo lo que le pasó a Eva, ¿no? Entonces ella rompe ese límite establecido por una autoridad y pues ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Se desencadena el pecado que conocemos hasta el día de hoy, son desterrados de la tierra, son avergonzados de estar desnudos, o sea, tiene como varias consecuencias y todo ello por no haber respetado un primer límite que Dios les había puesto, ¿no? Entonces podemos ver justo en los límites no solo una advertencia, sino hasta una protección en amor, ¿no? De decir como de, ok, hasta aquí no. No nada más porque sea malo y como de, pues porque no quiero y porque ya te amuelas, ¿no? Sino porque genuinamente puede haber un peligro detrás de ese límite o puede haber una herida o algo feo al sobrepasar ese límite, ¿no? Que son consecuencias, ¿no? Entonces ya vimos que los límites son bíblicos, conviene que sean puestos en amor, o más bien son puestos en amor por parte de nuestras autoridades, y cuando nos toca a nosotros ponerlos, debiéramos copiar este modelo, pero si no lo seguimos, si no nos sujetamos a estos límites, o si no los ponemos, también hay consecuencias. Y eso creo que también es importante de hablar. La falta de límites o la falta de poner límites o de seguirlos o llevarlos a cabo tienen consecuencias. Y podemos ver varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Y creo que la Biblia es una de las más claras en ponernos ciertos límites, ¿no? Hay muchas leyes en la Biblia, como, no sé, la ley de la siembra y la cosecha, el que no trabaja, que no coma. O sea, se establecen como varias leyes, varias historias o varios principios que nos dicen como de, ok, hasta aquí sí o hasta aquí no. Y si sobrepasas o no llegas a ese punto, algo va a pasar, ¿no? Y es algo que tenemos que ser como muy conscientes de ese primer tipo de límites, los límites que ya de un principio la Biblia nos pone, ¿no? Límites en cuanto a la pureza sexual, en cuanto a la castidad, en cuanto a las disciplinas espirituales, en el no dejar de congregarnos, o sea, todo ese tipo de cosas sí son delimitantes, que justo como lo decíamos en un principio, es como esa cerca o como esa reja que delimita una propiedad, pues es lo mismo. Ese límite es como aquello que está enmarcando o delimitando que somos propiedad de Dios. Sí, y justo, ¿no? Cuando hay una consecuencia, ahorita usando el versículo que mencionaste, ¿no? El que no trabaja, que tampoco coma. Ahí vemos marcada la consecuencia, ¿no? Si eres un perezoso, pues va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces sí, el primer límite es, o manera en la que podemos encontrar los límites es la palabra, es la Biblia. Si tienes dudas sobre qué onda con los límites, métete a estudiar la palabra, métete a leer la Biblia y ahí vas a encontrar una cantidad enorme donde va a dar mucha luz a tu vida, donde le va a dar estructura, le va a dar sentido y te va a ayudar a marcar límites incluso con otras personas, ¿no? Por ejemplo, también vemos versículos que hacen referencia a que nos apartemos de la persona que persiste en pecar, Sí. Que no nos airemos demasiado con las otras personas, o sea, nos da un límite ahí en cuanto a nuestro enojo, ¿no? Por ejemplo, airaos, pero no pequéis, le está poniendo una rienda a nuestro enojo, ¿no? Justo, ¿no? No deis rienda suelta a nuestros pensamientos, o sea, ahorita vamos a profundizar un poquito más en estos tipos de límites, pero la palabra está llena de límites y eso creo que es algo muy hermoso. Sí, finalmente la Biblia nos advierte, ¿no? O sea, como de la manita de lo que decías, no, o sea, de sentarnos en la silla de escarnecedores, de juntarnos con todo ese tipo de personas que dice, aguas, auxilio, ¿no? De estar jugando con la tentación o de estar jugando con
con el pecado o qué tanto puedo pecar o no, porque creo que justo el primer límite que Dios establece en la palabra, pues es contra el pecado, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es como a nivel espiritual, lo primero que tenemos que estar conscientes. Hay un límite para con el pecado y tenemos que estar bien conscientes porque a veces la rayita puede llegar a ser muy ligera y podemos llegar a pasarla muy fácil, ¿no? Pero ya hablando terrenalmente, existen otro tipo de límites justo en el trato persona a persona, ¿no? O sea, ya el límite más importante es el que Dios establece en la Biblia, pero ya aterrizados aquí a nivel de cancha en el trato interpersonal, porque obviamente a ser pecadores vamos a de pronto tener desacuerdos o de pronto justo pasar los límites de otra persona o no sé. Otro tipo de límites que son muy saludables y que se pueden establecer es literalmente las palabras, ¿no? O sea, Dios usó las palabras para poner límites aquí en la escritura y nosotras podemos usar palabras para decirle a la otra persona, ¿no? Lo que nos hiere. O sea, hace rato poníamos el ejemplo, ¿no? A lo mejor a alguien sí le lastima que hagan comentarios sobre su peso, ¿no? O sea, yo de pronto para mí es algo que me da risa. O sea, algo que digo de, jaja, no, estuvo bueno, ¿no? Pero a lo mejor hay otras áreas de mi vida en la que digo, no, a ver, espera, con eso sí, no, con ese tema no se metan porque este tema sí es sensible para mí o este tema sí me es una inseguridad o este tema sí me lastima o no sé, ¿no? Pero creo que a veces no tenemos no sé si necesariamente el valor, pero no nos atrevemos a poner límites o creemos que el hablar de límites ya es como, ya, ¿no? O sea, es como, ya, no hace sentido, no seas, no sé, ¿no? Cuando realmente es importante establecerlos, es importante tener la posibilidad de hablar con la otra persona y decir, oye, no me gusta que me piquen las costillas, no me gusta que llegues tarde, no me gusta que, o sea, ¿sabes? O sea, claro. Como establecer límites. Sí, y creo que a veces lo tomamos como está como esta falsa de creencia, ¿no? De que es de mal cristiano poner límites, ¿no? O sea, ¿cómo que me vas a decir que no te gusta? ¿O cómo me vas a decir que no? O sea, pues es que eres cristiano, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a decir que no? Y creo que algo que se nos olvida a veces es la palabra tiene poder. Y si decimos que sí o decimos que no, hay que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. O sea, si yo te estoy diciendo no quiero, nosotros también respetar los mismos límites que estamos poniendo. O sea, sí. Oye, no sé, ¿no? Te invito a alcohol, ¿no? Que sabes que te hace daño, ¿no? Y tú me dices que no, que tú no, o sea, no. O sea, si tú estás poniendo límites, respetar esos límites que tú estás poniendo con tu palabra, ¿no? Si yo estoy diciendo no quiero, yo misma, ¿qué dice la palabra, no? Era la primera fuente de estos límites. Que tú no sea no, que tú sí sea sí, ¿no? Entonces, apegarnos a poner estos límites, principalmente nosotros, respetar nuestros límites que estamos poniendo porque por algo los pusimos, sí. ¿no? Sí, porque muchas veces solemos caer y yo nos conozco, amigas, nos conozco. Por ejemplo, cuando estamos como en contacto cero con el ex, ¿no? Por ejemplo, o que decimos como, no, vamos a tener contacto cero, no vamos a hablar, no nos vamos a mandar mensajes, no, bla, bla, bla. Y a la hora ya estamos, hola, ¿sentiste el sismo? ¿Estás bien? O sea, ¿sabes? Empezamos a nosotras mismas a romper nuestros propios límites y no demostramos justo el hecho de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿no? Y hablando del contacto cero, creo que otro de los límites que también va de la manita son los límites en cuanto a distancia física, ¿no? O sea, no nada más como estableciendo verbalmente lo que me gusta y lo que no me gusta, sino a veces es necesario poner límites físicos, ¿no? Y eso me recuerda a mí mucho a la historia de Job, cuando se separa de su sobrino, que ellos, o sea, estaban juntos, no había necesariamente un problema entre ellos. ¿De Job? ¿De Job? No, de Jacob. Y yo me ardé pensando, yo, Job. Aparte me diste el avionazo. No, pero me quedé, la corrijo. ¿Qué onda? No, ya hasta que seguí la historia dije, espera, Job es otra. No. Yo tenía un sobrino Jacob, y yo me acuerdo de sus amigos, pero... De Jacob, cuando estaban él, no, espera, es de Abraham y Lot. Ay, no. Ay, amigos, miren, aunque la escenografía se vista de seda, Mona se queda. Y yo iniciamos con bloopers. Yo, escena 2, aunque Abraham y Lot estaban bien entre ellos, o sea, no necesariamente había un pleito, ya no podían convivir más juntos. Claro. O sea, ya se estaban provocando problemas entre sus siervos, entre el ganado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos deciden así como, oye, por la paz, o sea, preferimos como separarnos ahorita a terminar todos peleadotes, ¿no? Entonces ellos deciden como tú ve para un lado y yo voy para el otro, ¿no? No significó que se dejaran de amar, no significó que dejaran de ser amigos o que se odiaran o lo que sea.
pero sí hubo de por medio un límite físico, o sea, distancia física, que fue muy importante justo para preservar pues como la relación de amor, ¿no? Y creo que también es algo muy, muy saludable, ¿no? Y que debe existir ese límite físico, ¿no? O sea, para empezar, entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí. Podría ser una. Sí, justo, ¿no? Para mantener tu santidad, o sea, hay límites físicos que conviene, por ejemplo, si ya tienes novio, oye, hay límites o sea, novio, si eres chica, obviamente, si tienes novia, si eres hombre, hay límites físicos que conviene que yo ponga. O sea, oye, yo no voy a pasar de aquí, necesito mantener una distancia, porque yo sé que si me acaramelo, puede que caiga y puede que rompa con los límites que me establece la palabra, ¿no? Entonces, hay límites físicos que conviene en cuanto a santidad. También, por ejemplo, una mamá que corre a su hijo de su casa. ¿No? O sea, está poniendo una distancia porque conviene, ahorita profundizamos un poquito en el tema, ¿no? Pero porque conviene poner esta distancia y también incluso un límite hasta cierto punto de dependencia emocional para que pueda crecer este hijo, ¿no? Entonces es en amor, mijito, te amo, pero ya pasas de 25, ya pasas de 30 y no has hecho nada de tu vida, y el que no trabaja, que tampoco coma, un límite bíblico. Sí. Y pues yo te estoy deteniendo la cosecha, ¿no? Entonces, pues ya, mijito, ráscate con tus uñas y te pongo una distancia física. Vete a buscar o vete de la casa, ¿no? Ya te la pongo un poquito más difícil en ese momento, pero más fácil para que no coseches cosas malas, ¿no? Para que no tengas estas consecuencias. Sí, ¿no? poniendo esos límites en amor, ¿no? Y creo que como que también de la manita con eso, por ejemplo, en el caso, retomando otra vez a Abraham y Lot, ellos en algún punto, cuando Lot es secuestrado, Abraham va por él. No fue como que dijera como, no, pues como ya nos separamos, pues ya ahí te rascas con adiós. Sino que fue como por un periodo de tiempo, ¿no? Claro. Y creo que eso también a veces es necesario, poner un límite a veces de tiempo, ¿no? De tiempo para nosotras mismas. La Biblia, por ejemplo, nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos está hablando de un límite de tiempo. El enojo no tiene que pasar de X cantidad de tiempo en ti, porque si no va a echar raíces de amargura, ¿no? Claro. Y así, o sea, con nosotras mismas y con las demás personas, a veces es bueno poner límites de tiempo, ¿no? O sea, justo, si no nos vamos a hablar, es por un tiempo. Si voy a estar en un curso, es por un tiempo. Si vamos a estar yendo a consejería un tiempo, o sea... La misma palabra dice, ¿no? Cuando hayas padecido un poco de tiempo, ¿no? Sí. También vemos diferentes situaciones, sin abusar del recurso de Eclesiastés 3, porque lo traigo mucho y en los últimos episodios lo estuvimos platicando, pero también todo es hermoso en su tiempo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para sanar, hay tiempo para todo, y todo es hermoso debajo del cielo en su tiempo y en su forma, ¿no? Entonces, a veces yo necesito un tiempo para sanar, y ¿sabes qué? Donde voy a, no sé, ¿no? A recibir de la palabra de diferente forma. Tal vez no voy a congregarme de esta manera, sino de esta otra. Tal vez no voy a ver a ciertas personas por un tiempo porque me puede hacer daño, o porque estoy en un proceso de sanidad y lo necesito. O tal vez voy a terminar con una pareja o alejarme con un amigo por un tiempo. No sé, ¿no? Todo es hermoso en su tiempo y en su forma. Y va de la mano, yo creo, con el distanciamiento emocional. Ese también es otro límite. Ahora, el distanciamiento emocional no se usa como castigo. Eso es importante, porque por eso empezamos diciéndoles que los límites se ponen en amor, bien oradísimas y agarradas de la palabra y bíblicamente. El distanciamiento emocional no es como, pues no te hablo y te hago la ley del hielo, ¿no? Es, tal vez yo requiero salirme de este ambiente por un tiempo para que el Señor me hable, para que el Señor sane mi corazón, pero no se vale aplicarla con el esposo, ¿no? De, pues, te castigo, ¿no? O sea, no es un castigo, es por un periodo de tiempo para que el Señor nos pueda hablar a nuestro corazón. Ahora, este distanciamiento emocional no es un modelo sostenible. O sea, somos seres sociales. Sí. Fuimos incrustados en una sociedad, en un cuerpo, en una iglesia. Y yo creo que algo que hizo la pandemia justo fue aislarnos. Entonces tenemos que tener cuidado en no caer en este modelo, ¿no? Porque no es el modelo bíblico. Al contrario, tenemos que convivir unos con otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Pero a veces es saludable y necesario tomar una distancia, un distanciamiento emocional con personas que tal vez no me están haciendo bien a mi vida, con personas que tal vez momentáneamente o ya por siempre, ¿no? Pero que el Señor dicte
con quién, cómo y cuándo es este distanciamiento emocional. O sea, yo creo que esta en particular hay que tener mucho cuidado porque esta la podemos usar mal. O sea, de pues me cierro con todos y pongo un límite, pero es un límite y la raíz de este límite es el enojo o es la amargura o como decías ahorita, ¿no? Tiene que ser el amor, tiene que ser la sanidad, tiene que ser un límite para meterme con el Señor y tal vez yo meterme en este tiempo no voy a relacionarme tanto con amigos, no sé, ¿no? Tiene que ser un límite guiado por el Señor, este distanciamiento emocional. Y si es por una persona que me está haciendo daño, igual la tengo que perdonar, igual es mi chamba orar por ella, igual es mi chamba soltársela al Señor, perdonarla y no echar raíces de amargura ni de enojo en mi corazoncito, ¿no? Ahora, otro tipo de límite que hay es con las personas. Ahora, ¿cómo que con las personas? Las personas no me corresponden, yo no puedo controlar su vida. O sea, ese es un límite porque yo puedo tratar de decir, todos vamos a ir para allá, pero yo no puedo controlar su vida y llevarlos para allá. O sea, ese límite, eso ya no me toca. Las personas no me tocan. O sea, puedo poner los límites en mi vida, puedo determinar qué onda con las personas en mi vida, pero yo no puedo dictar qué onda con sus vidas. O sea, yo no puedo poner límites directamente en sus vidas, no los puedo controlar, no los puedo gobernar, solo Dios es el que gobierna, ¿no? Entonces, si bien ahí se acaban mi responsabilidad y mis obligaciones en las otras personas, ahí yo ya no puedo mandar, ahí yo no puedo, si bien puedo, por ejemplo, con mi esposo, ¿no? Sugerir o decirle, oye, a mí me gustaría por acá, a mí me gustaría por allá, o yo voy a ir por acá, no sé, no, obviamente no salirme de su gestión, pero yo no puedo gobernar su vida, solo Dios puede, Él sí puede poner límites sobre su vida, yo no. Hijos. A los hijos me toca enseñarlos, me toca instruirlos y ahí sí, porque yo soy la persona legalmente responsable por esos niños, ¿no? Entonces, hasta que tengan mayoría de edad, por lo menos yo voy a dictar los límites, yo voy a dictar la enseñanza, yo voy a dictar a dónde quiero que ellos vayan, porque sí se me encomendó la responsabilidad de pues yo voy a rendir cuentas, soy su tutor legal, pues ahí sí, ¿no? Yo creo, ¿no? Ok. Pero que sí, nos podemos apoyar. La iglesia está llena es una red de apoyo para ayudarnos a ejercer estos límites de manera sabia y de manera bíblica. Ok. ¿No? Pero la neta es que muchas veces no es así. Sí, no. O sea, suena muy bonito decir como, ay, sí, vamos a vivir en un mundo de límites felices y todos los vamos a respetar de forma bíblica, ¿no? Porque también, o sea, así como somos de pecadores, somos expertas en sobrepasar ciertos límites, ¿no? Los nuestros o los de otras personas, ¿no? O los de una iglesia, o los de una sociedad, o los de la escuela, o los de trabajo, o cual límite que sea, ¿no? Uh-huh. Y siento que mientras menos te cachen que te estás pasando el límite, te lo vas a pasar más y más y más y más y más, ¿no? Hasta que realmente te topas con pared, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que sobrepasar los límites tiene consecuencias, que no se trata nada más como de sé que está el límite ya, ¿no? Sino de estar conscientes que algo pasa, que si me estaciono en un cajón de estacionamiento que no tiene que ser, probablemente me multan o probablemente me vayan a poner la araña en la llanta, ¿no? Si sobrepaso el límite de velocidad, puedo provocar un accidente y puedo morir incluso, ¿no? Uh-huh. Si sobrepaso el límite de la propiedad ajena, me pueden meter a la cárcel, ¿no? Por andarme metiendo en la casa de alguien más, o sea, pasa, ¿no? Pero igual a veces persona a persona, no lo vemos o no sentimos que haya una consecuencia real cuando pasamos los límites, ¿no? Uh-huh. Sí, y a fin de cuentas la palabra sí nos da justo este modelo de límite y consecuencia, ¿no? Por ejemplo, la paga del pecado es la muerte y todos los que decíamos al principio, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que tener presente que la consecuencia es clara y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Gálatas, creo que es cuando habla de la siembra y la cosecha. Hay una siembra y hay una cosecha, ¿no? A fuerza, si se sobrepasa un límite, alguien va a cosechar. Uh-huh. Ahora aquí el punto importante es quién lo cosecha, porque a veces podemos llegar a interferir en la cosecha de otras personas. Sí. Y no solo no los estamos ayudando, les estamos haciendo un mal, no estamos dejando que aprendan sus consecuencias, incluso estamos interfiriendo en la obra de Dios, estamos interfiriendo en que aprendan y les estamos quitando herramientas. Entonces, ¿quieres ayudar a alguien? Perfecto, óralo mucho y ve la manera perfecta. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo como más práctico, ¿no? Pero óralo mucho antes de ayudar a alguien porque puedes estar evitando las consecuencias de Dios. Me acuerdo mucho, o sea, en la café está la iglesia donde estamos y está entrandito la café, ahí estamos sirviendo, ¿no? Bueno, sí, ahí estamos sirviendo, ¿no?
nos ha pasado más de una vez que llega alguien y nos dice, ay, llega alguien de la calle, o sea, no es alguien de la iglesia, de la congregación, dame de comer, ¿no? Y es como de, o sea, claro, puedo ser movida a misericordia, pero tengo que tener mucho cuidado porque nos pasa mucho que, pues que no eres cristiana, o sea, tú me tienes que dar de comer a mí porque eres cristiana. Es como de, no, a ver, espérame, o sea, yo tengo que obedecer a Dios, pero no necesariamente es esta manera, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque si esa persona no está trabajando y yo le doy de comer en ese momento, puede que, pues, que le esté ahorrando las consecuencias de su flojera, ¿no? Sí, la Biblia habla acerca de que el estómago estimula, ¿no? Sí, el que trabaja lo habla porque su estómago lo estimula, ¿no? Entonces yo tengo que ser una persona con mucho discernimiento. Obviamente en su mayoría, casi siempre cuando alguien llega y nos pide una torta, pero nos fijamos mucho en la intención de su corazón. O sea, obviamente no lo podemos ver con rayos X su corazón, pero sí cómo llegan y piden las cosas. O sea, hay hermanitas o más bien personas externas que llegan y perdóname, no tengo para comer, junto 3 pesitos, órale, ¿no? Te doy de comer. Pero hay personas que llegan demandando esta ayuda, que es como de, no, porque no te voy a ayudar. O sea, te estoy evitando la cosecha de tu flojera y no es la manera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado que no le evitemos las consecuencias de su pecado o la cosecha a las personas con cara o apariencia de ayudarlos, ¿no? Sí, o sea, creo que a veces nos agarramos el versículo donde dice que pongamos la otra mejilla, como para justo no establecer este límite saludable, ¿no? Y no dejar que las personas vivan sus consecuencias, porque a través de las consecuencias es que muchas veces Dios tiene un encuentro con esas personas que les cae el 20, que como el hijo pródigo se quedan como de, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y si, por ejemplo, el papá del hijo pródigo lo hubiera detenido, pues a lo mejor él seguiría en el despapalle, ¿no? Sí, no se da cuenta del error que tuvo. Sí, exacto. Entonces, más amor hay en justo soltarlo y creo que hablamos de eso un poquito en el capítulo del control de la temporada pasada, en donde dijimos, bro, tú no puedes controlar ni deberías controlar la vida de las demás personas, porque Dios es el único que tiene el control sobre ello, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a soltar y que si una persona pasó los límites y tiene que vivir consecuencias, pues ni modo, consecuencias toca vivir, ¿no? Sí. Fíjate que hay un versículo bien duro en Proverbios que dice, para el descarriado, disciplina severa. O sea, no sé, les voy a buscar la traducción porque no sé qué traducción es esta, pero literal, para el o sea, hay una consecuencia, ¿no? Para el descarriado, no para su mamá que dice, ay, mijito, no, que no, y lo sacas, ¿no? Antes de tiempo de la cosecha o de las consecuencias, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de no ser la mamá alcahueta, de no ser la esposa que le evita las consecuencias o a los hijos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces por amor, o sea, es por amor, no es, o sea, es el amor el que nos hace no querer ver sufrir a la otra persona, pero hay que acordarnos que justo la palabra dice, ¿no? Que el Señor al que ama, disciplina y corrige a todo el que toma por hijo. O sea, es por amor esta disciplina, es por amor esta instrucción, esta corrección. Y a veces nosotros ahí vamos y metemos las narizotas en la corrección de otras personas, ¿no? Y si bien obviamente cosechamos de la mano y les echamos porras en el proceso y todo, pero las consecuencias sí se las tiene que llevar una persona. ¿Cómo se podría ver esto, no? Por ejemplo, recuerdo casos, ¿no? De esposos que que no tienen trabajo, llevan años sin trabajo, llevan 2 años sin trabajo y siguen sin conseguir trabajo, ¿no? Y les preguntas, ¿qué onda? No, pues es que no hay chamba. Y ahí ves a la esposa rifadísima vendiendo donas, panes, cupcakes y tú, ¿qué onda, no? Pues como ella sí consiguió chamba, ¿no? Y tú no. La que se está llevando ahí la cosecha o parte de las consecuencias, pues es la esposa, ¿no? No el esposo en este caso, ¿no? Hay miles de ejemplos que podríamos dar, pero entonces... Y si, por ejemplo, sacáramos una maquinita de rayos X para... pues como para tratar de mirar qué es lo que hay detrás de un límite, ¿qué dirías que habría? O sea, ¿cuáles son los componentes esenciales de un límite? O sea, porque no nada más es llegar y decir, pues esto no, porque mi mamá me dijo no. O sea, sí. ¿Qué hay detrás de un límite? Sí, porque lo hablamos mucho, ¿no? Hay que poner límites. Pues sí, pero ¿qué ¿no? ¿Qué incluyen estos límites? Pues hablando de que estos son en mi persona, y que no puedo llegar y controlar la vida de otros y puedo tratar, ¿no? Pero me va a salir muy mal, ¿no? De manipular o así.
Lo primero, y como mujeres creo que es importante de hablar, son nuestros sentimientos. Okay. El Señor nos ha mandado a gobernar estos sentimientos, a tener este dominio propio, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Los sentimientos son mi responsabilidad. Yo puedo echarle a las otras personas que tú me hiciste sentir, que tú, ¿no? Y ya me estoy mordiendo la lengua, ¿no? Horrible, porque pues sí pasa. O sea, solemos transferirnos la responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo a otras personas y no nos hacemos responsables de nuestras emociones. Entonces, la otra persona pudo haber hecho algo bárbaro, algo muy malo, pero yo soy responsable de cómo me siento al respecto. Ok. Entonces, podríamos decir que las emociones sí pueden ser como... o con cuidado, ¿no? Pero una pequeña brújula para saber cómo poner el límite. O sea, si yo estoy sintiendo que esto me ofende, si yo estoy sintiendo que esto me lastima, si yo estoy sintiendo que esto vulnera mi identidad, si estoy sintiendo que lo que sea, ¿no? Tal vez ahí sea como una buena señal de, ok, entonces quizá aquí necesito poner un límite porque esto me está lastimando, porque esto me está ofendiendo, porque esto no sé, ¿no? Y es bueno y es normal, ¿no? Pero a la vez siento que justo teniendo el equilibrio para no caer en ser un viejo sentido, ¿no? Claro. O sea, digo, y a lo mejor suena como muy como de, perdóname, no, sí. Perdóname si sobrepasé su límite por haberles hecho viejas sentidas, pero yo también lo he sido. Y por eso les grabamos episodio acerca de las emociones. Mis emociones me dominan, lo pueden checar en la temporada. Pero pues, o sea, para que los sentimientos no sean la única brújula, porque a veces es como de, es que me ofende y voy a poner un límite porque, no sé, por el hecho de que tú uses esa playera porque estás usando el logo de Star Wars, pero no dice Star Wars, dice, o sea, así, estás poniendo el nombre de Dios en un logo de Star Wars. O sea, es como, cálmate, ¿no? O sea, ¿sabes qué creo? Que justo la palabra, o sea, por eso empezamos diciendo eso, la palabra nos marca esta brújula y qué tan... O sea, literalmente la palabra dice nadie tenga ni más alto ni más bajo concepto así. O sea, tenemos que tener un concepto adecuado de nosotras mismas. Y creo que esta brújula es igual con las emociones. O sea, si bien tengo que poner un límite porque la palabra dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, ahí está hablando de poner un límite, de cuidar mi corazón, de pues, tal vez no amargarme o de ciertas cosas, ¿no? Pero también no dice encapúllate y no dejes absolutamente a nadie entrar, ¿no? También dice que perdones, también dice es que busques la paz, también dice, bueno, ahorita tocamos ese punto, ¿no? Pero si alguien te ofendió, ve y arréglalo. O sea, no dice encapúllate y dile nunca más voy a hablarte, ¿no? O sea, sí tengo que restaurar y estos límites, obviamente, en cuanto a mis emociones, los veo igualmente en la palabra, ¿no? Ok, entonces... creo que como un resultado de eso son justo las conductas, ¿no? La forma en cómo actuamos y las cosas que elegimos, ¿no? O sea, creo que esa es otra cosa que implican los límites. O sea, como el ok, o sea, ya está establecido esto, o sea, una forma de comportarse o qué decisiones debo tomar a partir de eso o para poder ejercer ese límite, ¿no? O poder respetar ese límite. Justo porque empezamos, ¿no? Que hablando del corazón, algo que yo creo en cuanto a, bueno, que va de la mano con mis emociones, lo tengo en mi corazón, lo vuelvo una convicción y se vuelve también una actitud, o sea, ya sale como resultado. Bueno, creo que me hizo un poco bolas, pero sí me entendieron, ¿no? Y Andrés, y producción, o sea, yo empiezo a tener cuidado de mi corazón, empezar a esto sí, esto no, a poner estos límites saludables en amor y por ende dan como resultado mis convicciones y mis acciones, ¿no? O sea, yo lo tengo en mi corazón, gobierno mis emociones y da como resultado pues estas acciones, ¿no? Mis convicciones, ¿sabes qué? Yo creo en esto no creo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, me acuerdo mucho que hace no mucho tiempo Andrés hizo una actividad, estábamos viendo Daniel y el tema se llamaba Abre las ventanas, ¿no? Y nos contaba la historia de Daniel y su convicción para orar y abrir las ventanas, ¿no? Y me acuerdo que él dijo algo así como, pues vamos a abrir las ventanas, ¿no? Y él en su Facebook puso, yo creo en la familia tradicional, yo creo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, yo creo, y así se siguió, ¿no? Yo, no sé, no creo que lo mejor sea el aborto y así se siguió. Esas son sus convicciones, eso es algo que él nació en su corazón, que él lo lleva a una acción porque con esas convicciones él
ahora sí que si él cree en la familia, actúa conforme a eso que está creyendo, ¿no? Bueno, pues se le dejaron ir y lo atacaron, como no tienes idea, y alguien le puso a todos los que piensan como tú, que los metan a una iglesia y los quemen o algo así le pusieron, o sea, sí le pusieron algo muy intenso. Ahora, regresando al punto de las emociones, imagínate que él hubiera dicho, ¡ay! Me ofendieron por esto que yo creo, ¿no? Y que se tirara la depresión, pero fue, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo. Dios puso esta convicción en mí y voy a marcar este límite porque si yo retiro ese límite porque atacan mis convicciones, entonces no son unas convicciones profundas, ¿no? Tengo que mantener este límite profundo en mis convicciones. ¿Qué opinan de la gente que, por ejemplo, en ese poner límites, quieren un poco lo que decías, limitar a los demás? Por ejemplo, toda la comunidad LGTB quiere que sus límites se transfieran a todos los demás, pero entonces traspasan los límites del otro. Es que esa es la cuestión. O sea, mis límites acaban donde acaba mi persona. O sea, ahora sí que lo que yo, bueno, hablando de la comunidad trans y LGBT, ¿no? Lo que tú quieras creer, pues date vuelo, ¿no? Pero no me vengas a imponer tus límites. Esas ya, o sea, ahora sí que acaban en donde empieza mi persona, ¿no? Ok, entonces podemos ver justo esos dos tipos de límites, con otras personas y límites con nosotros mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, así, límite muy personal que me tengo que poner, pues es en el filtro con mi bocota, ¿no? Como la habrá podido observar hace unos minutos, ¿no? En el que algo se apoderó de mí. Y les dije mi hija sentiras, pero creo que es importante, o sea, porque ahorita creo que estamos hablando mucho de los límites que ponemos para con las otras personas, ¿no? Pero muchas veces, justo a veces, no nos limitamos a nosotras mismas. A veces decimos como, ay, pues así soy yo y que me acepte el mundo y yo misma no establezco límites para mí misma, ¿no? Para procurar mi propia santidad, mi propia disciplina, mi propio carácter, que a veces puede ser muy volátil o así. Entonces tengo que ser consciente que yo también tengo que ponerme límites a mí misma, sobre todo en este ejercicio de introspección en el que, ok, ya sé que batallo con esto, pues me pongo límites para no sobrepasar esas rayitas, ¿no? Si batallo con mi lengua, si batallo con mi santidad sexual, si batallo con mis pensamientos, si batallo con la lujuria, no sé, con ese tipo de cosas, poner esos límites necesarios, como dice la Biblia, que mejor que te cortes una mano a que todo tú has echado al agua de fuego, ¿no? Entonces es necesario poner esos límites para nosotras no caer en pecado, no lastimar a alguien más. Y justo en los pensamientos es un súper ejemplo, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que yo batallo mucho con eso. O sea, de repente sí soy bombardeada, pero ahí me puedo justificar y decir, es que el enemigo bombardea mucho mi mente. No tenía elección, esto, ¿no? O sea, claro, nuestras elecciones son otra área donde se ven reflejados los límites, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Yo soy responsable de lo que decido. O sea, también soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que hablo, soy responsable de mis acciones, ¿no? O sea, yo creo que en eso se resumen los límites, de qué, o sea, en mi responsabilidad, dónde empieza y acaba mi responsabilidad, ¿no? Los pensamientos, yo me he tenido que gritar, literal, tengo ahí como mis hacks, donde de plano me grito, o sea, es como, no. Y de repente como que persisto en esos pensamientos, no sé, depresivos. Y es que no, o sea, a ver, salte de ahí, ¿no? Y de repente como que hago bolas un papel en mi cabeza y es como de deja de pensar estas tonterías, ¿no? Tenemos que marcar un límite en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestras elecciones. Entonces, ya para ir cerrando, podemos concluir que los límites es algo sano. Es algo por lo cual no debemos sentirnos culpables por establecer para con otras personas, por ejemplo. No es que seamos unas amargadas o que seas bien farisea por poner un límite, ¿no? Pero sí es bueno y necesario ponerlos. No debemos sentirnos culpables de hacerlo. Hay personas que pueden o no que lo respeten, pero mínimo nosotras que nuestro sí es sí, nuestro no sea no, ¿no? Perfecto. Entonces, todos estas cosas que son pertinentes a mí. O sea, es mi responsabilidad lo que pienso, es mi responsabilidad lo que digo, lo que hago. Mis deseos también son mi responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde pues sí necesito marcar estos límites, ¿no? Porque yo puedo querer ciertas cosas, pero si no están alineadas a la voluntad de Dios, que volvemos al mismo punto, ¿no? Estos límites deben ser marcados por lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra autoridad moral, es nuestra autoridad religiosa. Debemos de seguir estos límites que Él estableció desde el principio, ¿no? ¿Traes un libro? Sí, tenemos el libro por excelencia.
Familia, este librazo, les tengo que confesar, yo lo traigo paseando para todos lados, de hecho ya está bien golpeado por la vida, porque lo he empezado como 5 veces y está increíble, se los recomiendo muchísimo. Justamente habla cómo marcar límites bíblicamente, cómo establecerlos bíblicamente en orden, y la verdad es que muchas veces yo me llegué a sentir culpable por poner límites, y este libro me ayudó mucho. Me traicionó el subconsciente, familia. Lengua nata. Este libro me ayudó muchísimo cómo marcar los límites de una manera correcta bíblicamente, y también creo que hay una versión de límites en el matrimonio, aunque aquí hay un capítulo que se dedica a los límites y su persona, y también hay los límites y el trabajo, y creo que hay uno, los límites y los hijos, los límites y su cónyuge. O sea, okay, es un libro súper completo, ¿no? Los límites y la familia. Se los recomiendo muchísimo. Me ayudó a entender, incluso a sentirme más tranquila y en paz por marcar estos límites, y creo que la mejor manera de cerrar este tema es recordar lo que ya hablamos al principio, que Dios estableció los límites, que su palabra es la guía para estos límites, que debemos marcarlos en amor y que no hacerlo trae consecuencias. Ok, oficialmente terminamos el primer episodio de la temporada 3. Pero quédense, amigos, la semana que viene vamos a hablar de un tema que va a estar también algo choncho. Entonces, mejor no se los digo para que se queden la próxima semana, pero mientras, pónganos en los comentarios qué tal vieron la nueva escenografía, cómo vieron nuestro remake, si van a extrañar la cortina rosa o lo que sea. Pero bueno, aquí estamos. También, ¿qué tema les gustaría que platicáramos? Nosotros felices de leer sus comentarios. Sí. Nos vemos en el episodio 2 de la temporada 3 del podcast Habla Dios, tu sierva escucha. Adiós.